Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que ustedes estén viendo este programa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de esos que son muy sabrosos cuando se juntan los ingredientes adecuados. Vamos a hablar de la conversación. ¿Qué es lo que hace que una conversación sea sabrosa? ¿Qué es lo que hace que ciertas personas se conviertan en sujetos o en personajes con los que se platica muy a gusto? Y de eso va a ser el programa de hoy. Invitamos, no les vamos a decir en este momento a quiénes, pero a dos sujetos que de veras, al menos para los estándares que yo tengo, que son bastante altos en materia de conversación, estos dos tipos son muy buenos para conversar. Y yo creo que si pusieran una agencia de esas de me alquilo para platicar, tendrían chamba. O sea, ay, que venga fulanito a hablar conmigo, me hace tan feliz, cosas así. Y para eso le doy la bienvenida a Baldo, para que Baldo dé paso a la siguiente etapa del programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al programa. Pensé que esas agencias sí existían, creo que les llamaban OnlyFans, ¿no? Algo así. OnlyFans. Yo creo que estos tipos sí caerían en OnlyFans. Bueno, justamente vamos a hablar de la conversación, pero tenemos preparado un par de cápsulas y unas entrevistas que salieron nuestros compañeros del Sistema Michoacano a platicar con la gente de Morelia para preguntarles qué opinan sobre los nuevos códigos de conversación que existen. Ahora va a resultar que todos son bien platicadores. Claro, cuando alguien le pregunta, se hace la pregunta adecuada, las respuestas van a sobrar siempre. Pero anda bien filosófico. Si lo leí en Facebook hoy en la mañana. Vamos a ir a una cápsula muy rápida y regresamos para presentar a nuestros invitados. Vale. Aunque la Convención de Lingüistas en París determinó en el siglo XIX que el origen del lenguaje no era algo relevante para la lingüística, esto no ha evitado que filólogos e historiadores investiguen este rubro. Hasta el momento, la idea más aceptada se refiere, además de la evolución y el aprendizaje individual, a la capacidad adaptativa de las personas. Sin embargo, apenas nació el lenguaje, también lo hicieron las discusiones. Se cree que el no estar de acuerdo es natural en la condición humana. Por ello, en 2008, el programador y ensayista Paul Graham publicó un ensayo corto en donde representaba de manera gráfica cómo se organiza una discusión, para que una persona pueda hablar sobre cualquier tema con el que no coincida. La pirámide ubica en la punta al argumento y en la base al insulto. Por esto, intentaremos ponernos a prueba en esta emisión especial del Pan de la Conversación, donde conversaremos sobre la conversación. ¿Alguien habló de muñecas rusas? A ver, es como mi sordera es proverbial. En la parte alta de esa pirámide está la ¿qué? El argumento. En la parte de abajo. El insulto. Digamos que es como entre más va bajando. Siempre es el que la rifa. Sí, entre más va bajando la conversación, o entre menos intelectual, hay menos posibilidades de resolver un problema. O sea, se vale no estar de acuerdo con alguien, pero entre más vas bajando en la conversación hasta llegar al insulto, todo eso. Terminas pues sobre todo no con arreglas. las diferencias, ¿no? Sí, bueno. Extraño los tiempos en los que los temas prohibidos... Ay, perdón, no le hagan caso a este tipo de acá. Yo extraño los tiempos en el que los temas prohibidos eran en la televisión el sexo y no la política. Entonces, ahorita no vamos a poder hablar de ese tema prohibido, pero sí vamos a hablar de otros tantos. Y también prohibidos. También prohibidos. Sí. Pues, no sé, ¿sigue la entrevista? Pues vamos a las entrevistas con la gente. Vale. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque aunque sea de manera remota, la gente sigue comunicándose. Tal vez no de la misma manera, pero siento que la necesidad sigue igual. Yo prefiero platicar con la persona cara a cara, así ver sus expresiones, sus sentimientos, lo que tenga, o sea... Claro que sí. Nada más véanse ustedes con el teléfono para todos lados. No, yo creo que a la larga sí es necesario el contacto visual ya físico. Porque, pues, sí, una relación que está meramente en redes sociales no
no llegas a conocer a una persona, yo creo, lo suficiente o de manera completa. No, yo pienso que para cultivar la amistad es importante pues verse en persona. No, hay que convivir. No es lo mismo tener una relación a distancia entre amigos a entablar una relación frente a frente. Yo siento que es algo que se va a mantener por mucho tiempo o por siempre. Generalmente esto se da en círculos sociales de amigos y pues en la escuela, en el trabajo, incluso en tu casa se puede llegar a dar. Pues porque no estamos aislados, simplemente con un aparato electrónico, no estamos conviviendo con otras personas. Hay que convivir. Eso es elemental. Bueno, ahora sí vamos a presentar a los dos chamacos que nos acompañan hoy. Por una parte está Gustavo Ogarrio, que sería un excelente presidente de esta asociación de conversadores, y por otro lado está Jorge Luis Irene. Bienvenidos, chamacos. Gracias, Raúl. Acabo de decir que este es conversador y ¿viste cómo reaccionó? Sí, se llama mutismo selectivo, ¿no? Es que apenas estoy empezando a tomar mi café. Es una protesta. Hoy no pienso Tengo hablar la concha contigo, atorada Raúl. todavía. Bueno, chamacos, gracias por venir. Y los invitamos justo porque ustedes son conocidos, al menos a nivel municipal, como conversadores de excepción. Mira, decían sí, que Todavía ojalá... no terminaba, pero Bueno, ya empieza tú. Vamos a Ya conversar. empieza tú, ya. Mencionaban esto de ojalá existiera una instancia donde se alquilaran para conversar. En realidad ese tráfico de conversaciones las hacemos a veces de una manera como buscando quién en ese momento, digamos, simbólicamente, metafóricamente, se alquila para conversar con nosotros. Le invitamos un café, le invitamos una comida. No seas gacho, mira, te voy a llevar un libro. Porque sí, hay conversaciones con personas en particular, pero también hay momentos donde uno necesita también conversar. Uno dice, es casi... sin rayar en esta cosa de que psicoanalíticamente uno resuelve los temas con los amigos o las amigas, y hay veces que la catarsis, otro elemento de la conversación, ¿no? Porque ya dijeron varios elementos, ¿no? Pero uno es la catarsis, es el desfogue, es el decir, ¿sabes qué? Traigo una cosa aquí atorada, un problema, unas ganas de explotar, pues que mejor te la digo a ti o a ti para que eso cause otras consecuencias, ¿no? Pero me acordaba del cuento de García Márquez, ahora que estábamos hablando de la nueva novela de García Márquez, que si era legítimo que se publicara o no, que eso es todo un tema. Él tiene un cuento que viene en 12 cuentos peregrinos que se llama Me alquilo para soñar. Ah, cierto, no me acordaba. Sí. Que es la historia de una colombiana, si no me equivoco, que lo narra García Márquez en primera persona como García Márquez. Y la historia de esta colombiana que conoce en Europa, y que tenía la capacidad, ¿no?, de adivina antes del desayuno, en la mañana, ¿no? Una familia portuguesa, si no me equivoco, la alquila para que todas las mañanas les diga un poquito por dónde, pues es como una adivina cosas del futuro, presagios, ¿no? Uh-huh. Y se reconstruye la historia de esta mujer. En realidad también era una mujer que ese soñar, en realidad era conversar los sueños, ¿no? Porque no era una pitonisa, digamos, de donde unilateralmente te dijera qué va a pasar con tu vida, sino en realidad les iba platicando y atenuaba lo que hace toda conversación, atenuaba las angustias, como las necesidades de elaborar con la palabra cosas que a veces ni sabemos que queríamos decirlas así, ¿no? Oye, Jorge Luis, para que una conversación tenga esa calidad o esa categoría de significativa, ¿debe haber una confidencia? Yo creo que no. Yo creo que debe haber... Fin de la conversación. No, yo creo que no. No Lo es que debe profesional. haber, creo que es un afán de descubrimiento del otro. Cuando encuentras un hilo, una pequeña pista que te dé el otro, que te sorprende, que dices, a ver, síguele por ahí. Esto, qué interesante, ¿qué te pasó a ti? Cuando encuentras un punto de vista, una referencia distinta, una vida distinta. En ese sentido, a mí me parece muy valioso las conversaciones cotidianas donde te das cuenta las miradas, las cotidianidades de las demás personas. Entonces, poco a poco irás llegando a ese momento que es quizá cuando se pone sabroso y que dices, ay, caramba. O tal vez la confidencia sea como para fincar amistades, ¿no? Para decir, más mira, bien nos hicimos amigos a partir del intercambio. En esta analogía de abrirse de capa, cuando Ajá. uno se abre de capa, dices, ah, caray, aquí ya me aventó
un anzuelo más íntimo, yo también voy a ir soltando. Claro, eso empieza a estrechar lazos, pero en principio no creo que tenga que ser lo primero que uno tiene que poner sobre la mesa, porque incluso puede ser hasta invasivo, decir, espérame, si todavía necesito unos minutos más. Ahora que hablas de eso, eso pues normalmente conocemos como romper el hielo, ¿no? Habíamos preguntado qué significa eso de romper el hielo. Y pues romper el hielo me parece que se utilizó en el libro de Don Juan, no en el Don Juan Tenorio, sino el de Lord Byron. Y era como una referencia a romper el hielo que hay en el río para poder empezar las negociaciones, ¿no? Esas formas de romper el hielo, a ver, ¿cómo se puede romper el hielo con una persona que quizá conoces muy poco? Mira, yo creo que es una buena idea. Nada más. Tú avanza en la ruptura del hielo, pero te vamos a interrumpir. Yo una vez te lo advierto. Nos quedamos. Sigue con el hielo roto. Simplemente un saludo me parece que es una de esas estrategias muy sencillas que pocas veces hacemos, y pienso en los contextos de una mesa de bodas donde llegas con unos desconocidos y dices, por lo menos, buena tarde, buena noche. Y ustedes de parte ¿Qué de quién calor está vienen. haciendo? Pásame el azar porque Pásame no, así. porque- Pero es cierto Y te que preguntan, ¿tú de quién eres familiar ¿De o qué quién haces eres en esta boda? familiar? ¿O cómo fue que llegaste aquí? esas son las... Eso me pasó en tu boda. Mira, Yo llegué a una mesa y no mames, no conozco a nadie. era un De contexto hecho, no estabas ahí. invitado, Raúl. Es más, ni me habían invitado, no sé cómo llegué ahí. No, pero hay conversadores con los que no se puede romper el hielo y esos son los términos de la conversación. Esos son los difíciles. No, o sea, también es una forma de conversar. ¿Cómo ¿no? lo No conceptualizarías para pasar a la siguiente? Pues no sé, quizás con gente de otra generación, pienso en maestros, pienso en personas que tienen como una presencia muy fuerte en nosotros, incluso abuelos, tíos, con los cuales no rompes el hielo, pero conversas y uno recuerda esas conversaciones de manera a veces muy entrañable, ¿no? Sí, quizá una pésima forma de romper el hielo es decirle, dame tu autógrafo, ¿no? Como decía Jorge. Claro. Llegar con... Cuando hay esa diferencia entre edades o entre estatus, siempre buscar la pregunta clave será pues un reto, pero convendrá siempre como, oye, ¿qué le parece esta pechuga? Yo les voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Les parece si vamos a un corte? Porque tenemos que... De hecho, es una pregunta obligada y de hecho no importa mucho la respuesta porque tenemos que ir a un corte. Esta vez no vayamos. Y regresamos aquí al programa una vez roto el hielo. Yo quiero presentar una estadística que me pareció importante, por más que Raúl me dijo, no vayas a investigar mucho del tema, sé espontáneo. Pues no pude evitar ver algunas estadísticas y descubrí que las personas hablan entre un 30 a un 40% de sí mismos en una conversación habitual. Y esto en redes sociales aumenta hasta el 80%. Ahora. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo. No sé ustedes. Pues yo Suena creo que una sí. cifra... Estos más son conservadores. Pues no sé si hasta dónde las redes están Esto explica mucho de la psicoterapia, ¿no? aumentando el narcisismo de todas nosotras y todos nosotros. Nos encanta quizás hablar, ponernos en primer... Hay un yo en las redes muy protagónico que yo creo que hay que tener cuidado porque puede causar ahí un cortocircuito. Cuando uno aparece mucho... La conversación para mí es hablar de todo menos de uno, ¿no? Yo lo pondría así. Es más, habría otra cuestión, renunciar a tener razón. Porque como están las situaciones donde hay un enfrentamiento de conversaciones, donde hasta en las familias, en el COVID, que si le pones ¿cómo se llamaba? Un óxido, no sé qué era, ¿no? Para unas gotitas, ¿se acuerdan que hubo un momento de que eso quitaba el COVID? El óxido de cloro. El ¿no? dióxido de cloro, el maldito dióxido de cloro, ¿no? O sea, en mi familia hubo una ruptura de la conversación por el maldito dióxido de cloro. Porque no se lo querían Porque tomar. estaba el bando de los rudos y el bando de los técnicos, unos que sí se lo pongan y otros que no. Entonces a mis papás que ya estaban grandes, o sea, se rompió la conversación porque había mucha unilateralidad ahí. Quizá también tenga que ver con qué tanto tiempo pasas con esa persona, ¿no? Porque en la pandemia nos encerramos y vivir tanto tiempo juntos a lo mejor sí... Es otro tema, ¿no? Pero yo sumaría esta idea que das, Gustavo, del dejar de que sea el otro el protagónico. Me parece que es justo esta posibilidad de, ya me escucho a mí todo el día, manejando en la combi, en la fila de las tortillas. Déjame escuchar a alguien más y sin este afán de convencernos, ¿no? Sino simplemente encontrar, oye, ¿tú cómo ves esto que está pasando a nuestro alrededor? Y claro, implica un ejercicio porque nos podemos topar con ideas, con perspectivas que nos mandan a un escenario ajeno, que nos disgusta, contrario, pero ahí está el reto de decir, bueno, mira, quién sabe cuál es la trayectoria de esta persona,
que mira el mundo distinto, pero podemos aún así comunicarnos, que es lo que me parece valioso, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más le ha hecho daño a la conversación es querer tener la razón. Y es algo que todo mundo lucha por imponer un argumento. Tienes razón, güey. No de escuchar al otro y eventualmente hasta cambiar tu punto de vista. Sí. No, es tener la pinche razón. Y eso creo que daña las relaciones. Bueno, Incluso les voy a contar una anécdota con hay una- Raúl, con Jorge Bustamante, un amigo muy querido, escritor, traductor, que vive en Morelia, colombiano. ¿Puedes decir su perfil médico también, por favor? Sí, no. Y su currículum, pues de una vez. No, pero no hay currículum. No, pues no, pero a ti te encanta. No, está bien. A ver, Fabio. No, digo, para una referencia, Ajá. ¿no? Yo tomo café con él y con Raúl seguido. Hubo un momento, porque la conversación política con Raúl ha sido muy difícil. La culpa es tuya, Es un Raúl. tema muy importante con Raúl. Es un ejemplo de que a veces hay temas que no se tocan. En las familias, en los amigos. Es decir, de eso no se habla, ¿no? Sí. O de esto. Y temas más graves, a veces que no se tocan, ¿no? La conversación también está hecha de silencios, de cosas que no se dicen, Ok, ¿no? sí. O sea, conversamos a partir de lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Un catálogo de temas. Sí, Claro, porque luego claro. hay estas personas que dicen ser muy honestas, pero terminan siendo más bien insultantes, ¿no? Sí, no, es un arte, por eso es un arte cómo moverse en eso. Entonces, con Raúl y con Jorge dijimos un día, ¿saben qué? No vamos a hablar de política, porque eso nos fractura como Sí. conversadores. Y otra, ¿no? Fue un principio, no vamos a tener nunca la razón. No vamos a pelear por tener la razón, ¿no? Vamos a dejar que fluya un poco y lo que nos unía en realidad son los libros vinculados a la experiencia. Y la conversación. Oye, me gustan estas reglas no escritas que establecemos en las conversaciones con amigos, con familiares, que hay unos códigos que se van creando, incluso cuando dices, voy a ver estos camaradas, estas amigas, ya sé que ahí, cuáles van a ser los detonantes, ¿no? Y ya sé cuáles son los temas que no tiene sentido venir a traerlos sobre la mesa. ¿Para qué? Si lo que quiero es pasar un rato agradable, ¿no? O sea, ¿para qué llegar a provocar o a reventar la sesión? Miren, si me permiten, déjenme comentarles cómo surgió esta idea que yo hice mía hace unas décadas de no tener la razón. Es a partir de un libro de Italo Calvino. Se llama El caballero inexistente. Este caballero inexistente, este caballero medieval, era eficientísimo en las batallas. Era un tipo que estratégica, tácticamente, siempre tenía la razón. Las batallas se ganaban a partir de él y todo el mundo quería saber quién era ese güey. Y en una ocasión, siempre hay un ladino, ay, perdón por el término, siempre hay un tipo que se las pesca, le quita el yelmo, se llama Otra y se palabra. da cuenta El casco. que no hay nada, que lo único que había en esa armadura era razón. Oh, qué Entonces lindo. todo el consenso es, pues quédate con la pinche razón, güey. Ya A ver qué solo haces, tenía la razón. a ver qué haces con ella. Y Piensa- creo que a partir de ahí para mí fue, yo en mi vida voy a querer tener la razón. Fíjense que esto tiene hasta un sustento científico, porque miren, en 2010 se publicó un artículo en Estados Unidos por parte de los investigadores David Gall y Derek Rucker, donde les intrigaba mucho por qué es que al tratar de convencer a una persona, insistir en convencerla, hay como más resistencia a que si no trataras de convencerla. Esto, que parece ser una paradoja, pudieron determinar que entre más vas metiendo una duda, más tiempo tardan las personas para explicar o para justificar por qué sí tienen la razón, por qué tú estás equivocado. Claro, en la conversación nos pasa algo como en la lectura, llegamos con prejuicios siempre. No podemos no tener prejuicios, en el mejor sentido y en el peor. Llegamos con un mundo armado y depende de nosotros, y yo creo que eso sí es aprendido, y yo creo que es una cuestión hasta educativa, qué capacidad hemos desarrollado para abrir nuestro horizonte, ¿no? Para no tener yo diría eso es no tener la razón, o sea, comprender, o sea, a veces le proyectamos sobre los libros lo que ya sabemos. Entonces decimos, no, este libro no hizo esto que yo pensé que iba a hacer, ¿no? Yo a veces digo, entréguense al libro, o sea, vean el libro qué les dice, como una persona, a ver qué les dice, ¿no? Cuando vayan con una idea de imponer en un núcleo donde tengan que tener quieran tener la razón, ¿no? Yo creo que el periodismo, por ejemplo, me parece un principio muy interesante de cómo relacionarnos con los demás en la conversación. En el periodismo, lo más importante ocurre siempre en las otras personas.
¿no? El periodista es el que narra a los otros y a las otras, platica con ellos, detona lo que los otros tienen que decir. A mí me parece que se puede vivir con ese principio del periodismo de comprender, investigar sobre el personaje y detonar en el otro palabras que quizás los periodistas siempre buscamos que solo nos las diga a nosotros. Y lo que valoramos de una conversación es lo que a veces solo esa persona nos dice a nosotros, pero no porque seamos exclusivos, sino porque la conversación lo generó. Porque la circunstancia, ese destello en donde obtienes una idea, un pensamiento que a la persona le nace a partir de un diálogo en confianza, Sí, ¿no? sí. Algo que pasa mucho es que, bueno, en el rango de edad en el que nos encontramos nosotros, Menos yo. no, incluso en las llamadas telefónicas, pues se da mucho. De hecho, yo, por ejemplo, prefiero resolver algo en una llamada telefónica que no va a durar más de 3 minutos a mantenerme por medio de un chat esperando respuesta 1 hora y luego yo tardarme 2 y luego como ahí con un código implícito. Pero resulta que a muchos jóvenes, sobre todo centennials, les causa esto mucha ansiedad. Resolver problemas o discusiones a través de llamadas telefónicas. Por ejemplo, se le hizo una encuesta a 1,200 personas, la empresa Bank MyCell, y detectaron que 81% de los jóvenes evitan hacer llamadas porque les da ansiedad. O sea, el hecho incluso de que simplemente suene el teléfono ya empiezan a activar en ellos como una especie de alarma y dijeron dar excusas. El 63% de estos jóvenes se justificaban diciendo que no escucharon el teléfono, mientras que el 12% que no tenían señal. Entonces soy joven. Esto se puede considerar como la generación muda. ¿Ustedes prefieren hablar por teléfono, prefieren las conversaciones por medio de redes sociales o creen que son códigos diferentes o se pueden manejar igual? Yo diría, yo sí tengo un síndrome de call center. O sea, a mí sí me da por usar el teléfono y me he enfrentado a esta circunstancia. Pero para usarlo para hablar. Para hablar, para hacer llamadas, para reportarme con mi familia, con mis amigos. No lo hago diario, digamos, pero sí crecí en esa lógica de repórtate, llama o da un saludo. Avísame cuando llegues, ¿no? Pero es cierto que ahora es esta lógica de enviar un mensaje de puedo llamarte, ¿a qué hora te viene bien? En los contextos de trabajo, ¿no? Creo que sí, sí está este fenómeno de esta resistencia de por qué me marca, es invasivo. También es cierto que estuviera sonando el teléfono todo el tiempo, pues debe resultar invasivo. Pero en lo personal yo creo que ese gesto de llamar y decir, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Nada más te llamé para ver cómo has estado. Siempre parece que debe de haber una razón, ¿no? Claro, parecía que es un motivo ¿por qué me llamas? Nodal, ¿no? Y nada más, ¿cómo andas? Ese tipo de llamadas no me había fijado, pero es verdad. Así, ¿por qué hablaste? Sí, nada más quiero saber cómo estás. Pues, me parece que eso nos... ¿Qué te pasa? Pero ahora ya se usa mucho. Oye, ¿te puedo llamar? Claro. Yo creo que todos estamos acomodándonos de acuerdo a nuestras experiencias en el cambio de soporte tecnológico, ¿no? O sea, es brutal. O sea, no hay ni siquiera conceptos luego para referirse a eso. ¿Qué son los textos? Ahora le llaman ya en la lingüística textos tecleados a los textos. Ya está reconocido como un modo de la comunicación que es necesario estudiar y entender a los textos de WhatsApp, al Telegram, ¿no? O sea, ya es un campo de la expresión. Y yo creo que nadie tiene como todavía la certeza de cómo moverse ahí, porque yo de lo que dicen, pues tengo actitudes muy diversas. Hay gente a la que inmediatamente le contesto, no solo mis padres, sino amigos, amigas. Pero si es Raúl, ocupado. Si es Raúl y me va a invitar a un programa, pues ya sé que no ahí, ¿no? No. Y sí mantengo mucha relación, por ejemplo, con audios. A mí el audio del WhatsApp me parece una herramienta dentro de ese mundo tan acotado y tan diverso y tan problemático que son las aplicaciones. Yo tengo audios memorables de amigos y amigas. O sea, que los conservo cuando me dicen algo. Es como una conversación también. Cuando te dicen que te van a prestar dinero y se los enseñan. Yo me declararía, por ejemplo, a mí la ansiedad me la provocan los recuadros o las redes sociales, la conversación en redes sociales. Yo no puedo mantener diálogos a través de Facebook, Twitter. Me da un poco de pavor como ese escenario público en donde le respondes a alguien, pero 200 personas más pueden ver esa conversación. Entonces, en un grupo, ahí, esos recuadros, digamos, del Face, responder y mantener ahí un diálogo, ahí yo me declaro ajeno. Pero los audios de WhatsApp, yo con amigos y amigas del extranjero, me parece una maravilla porque tenemos usos horarios distintos, pero estamos en comunicación, se corta el diálogo y a los 15 días, oye, ahora ando en esto, ¿no? Me parece pues una de estas nuevas
bondades. Sí, fíjate que yo tengo un archivo de audios. Yo tengo uno contigo cuando... Sí. No me acuerdo de qué fue, pero creo que tuvo que ver con Alexievich, esta periodista rusa. Sí. Porque, bueno, ya no me acuerdo, pero fue puros audios muy bueno. Ahora Sí, tienen sus carpetas de audio todos. Creo que, Claro. el trastorno obsesivo porque hay de compulsivo veras está conversaciones muy navegando padres. aquí en la Va a mesa. haber la historia sentimental, va a estar en el WhatsApp ahora. Sí. O sea, yo he reconstruido, ¿no? Con amigos, amigas. A ver, ¿desde cuándo? Desde el 2014, no sé, que empezó todo esto. Empecé una vez a leer una conversación. ¡Qué maravilla! Dije, o sea, todo lo que hay ahí registrado, que uno cree que es tan cotidiano que es invisible. Y dije, no, me sorprendió, o sea, hasta con nostalgia, ¿no? Sí, y sí. cierta idea de que mi historia estaba en ese WhatsApp también. Una arqueología Una arqueología del WhatsApp. Sí. ¿no? Puedes encontrar frases ahí, decir, aquí sí me rayé, aquí sí me declaré. No, sí, y como toda la O ya no expresión. pienso esto. No, te sientes ridículo también diciendo ciertas cosas. O sea, como todo en la conversación, que hay veces que dices, a ver, esto no lo hubiera dicho, ¿no? Hay otro elemento que yo creo que se puede decir que hacen una conversación no solo sabrosa, sino interesante, el chisme. Ujú. O sea, en el centro de la conversación siento que siempre está rondando el chisme, ¿no? Como una posibilidad, no es de confesión, sino como de conjura, como de conspiración, como de entender lo que piensan los demás sin tener certeza, porque el chisme nunca tiene certeza. Un buen chisme, ¿no? Está bien elaborado no solo por lo que dice, sino por cómo se diseminó y hasta dónde llegó. Sí, resulta incluso que el chisme siempre se ve como algo malo, ¿no? Porque en su definición actual, el chisme tiene que tener ciertos elementos, que es una noticia, que sea falsa o que sea verdadera, eso no importa, pero que sea de alguien más, de alguien que no está, habitualmente de alguien que no está presente. Y yo me declaro que ese es mi género literario favorito, el chisme, pero tiene mucho que ver con el hecho de que genera como una especie de comunidad, ¿no? Porque vamos a hablar del otro, del que no está. Por ejemplo, ahorita el primero que se pare del baño sepa que vamos a estar hablando mal de esa persona y se va a generar como una especie de comunidad entre los que están hermandad. presentes, ¿no? Sí. ¿El chisme entonces sería necesariamente malo? ¿Qué opinan ustedes? Mira, antes de que continúe, porque ya nos vamos a ir deja ver si alcanzo a leer esto. Esta entrevista, estos fragmentos que les voy a leer es de una entrevista a Gustavo. Y aquí Gustavo dice: hay que reconocer que el chisme como género literario es delicioso. Y después quien está hablando con él, que es Jorge Bustamante, siempre con citas bien pegajosas, dice que Joseph Brodsky le daba un valor relevante a los chismes y bla, bla, bla. Y después de eso, Gustavo dice: a partir de eso he entendido la obra de Onetti, donde el chisme es básico. Dicen que vieron a Larsen entrar al bar Berna, pero otros dicen que es un maestro Onetti cuando el maestro es un maestro Onetti y el chisme es una hermenéutica popular. Yo sí creo que el chisme es básico para cohesionar, pero yo creo que eso sí es un tema que se debe desarrollar con profundidad en la siguiente. ¿Todavía alcanzamos? Bueno, entonces esto que menciona... Entonces lee otro fragmento. Entonces voy a leer todo el libro. Podemos ir pensando eso, ¿no? Yo sí creo que el chisme es tan variado, tan heterogéneo, que puede tener un uso muy destructivo también. Sí, No, pues yo creo que El chisme destruye todo y destruye hacia arriba, y yo creo que ahora es muy difícil verlo a la luz de las fake news. ¿No? O sea, ya como que eso ya nos empieza a distinguir. El chisme popular de familia, de amigos, de entorno, ha crecido o forma parte, creo yo, del fenómeno de las fake news, porque las fake news son chismes también sembrados con otras aplicaciones, que ya no es la oralidad de persona a persona. Entonces, eso me parece un gran tema, ¿no? Yo creo que cuando comentaste esto todavía no había fake news no había, no había esa popularidad de las fake news. Sí. Vamos a hacer una pausa y hablemos con esto. Venga. Y regresamos al programa donde estuvimos chismeando aquí en el corte sobre algunas situaciones de gente que conocemos, pero que no vamos a decir sus nombres, quizás salgan al final. Bueno, hablábamos sobre cómo es que paradójicamente la palabra chisme, que viene su origen latino, se refiere a separación, pero también crea unidad. Y nos preguntábamos si esto es bueno o es malo, ¿no? ¿En qué medida puede ser bueno el chisme? Yo creo que tiene yo me iría por su componente más narrativo, por su componente más de historia que como humanos nos atrapa. O sea, queremos
Queremos escuchar historias y de qué te pasó, cómo te fue con él o cómo le fue a X o Y en X contexto. Entonces, en ese sentido, por eso resulta tan atractivo, nos despierta, porque necesitamos historias. Creo que los seres humanos nos gusta escuchar y estar interpretando el mundo a través de la vida de las demás. Creo que esa es la connotación con la que me iría más del chisme, por la crónica, por el tú qué viste y qué pasó. Pero es cierto que tiene un componente que puede destruir, que puede... Sí. Es más, que tiene toda esa línea de hacer daño a alguien más, ¿no? Pero a ver, antes de entrar a lo que hace daño, fake news y todo eso que dijimos en el segmento pasado, el chisme a mí me parece que sí es esencial en una conversación si lo ampliamos en su significado, no tanto al hablar mal de alguien, porque realmente las conversaciones sabrosas están permeadas por el chisme. Es decir, yo las conversaciones con los amigos que considero grandes conversadores como ustedes, muchos están permeadas por el chisme. Y no necesariamente de hablar mal de alguien, pero sí son de decir cosas como para que te vayas yendo por cierta vertiente en la conversación. Y realmente las conversaciones en donde se está hablando mal de alguien, ahora sí que honestamente sí me parece que salvo un momentito muy breve, vale, güey, pero estar hablando mal de alguien no me parece. Es que depende de eso, de la recepción de una historia que no debería conocerse. El chisme es la historia que no debería conocerse, que no debería transmitirse. Eso es muy paradójico. Te voy a decir un chisme, pero no lo transmitas. O sea, te estoy transmitiendo algo que no debes hacer, pero de lo cual depende que me contradigas, que lo digas, para que exista. ¿No? A todos nos ha pasado, no digas este chisme, ya a los 5 segundos ya está diseminando el chisme. La cuestión yo creo es el matiz con el cual el chisme se transmite y si nos hace comprender algo del quien se está chismeando, pero también de nosotros. O sea, hasta dónde nos volvemos, la tentación destructiva está en todas y en todos, y entonces le metemos mala leche, porque el chisme es como ese teléfono descompuesto que jugábamos de niñas y niños, ¿no? O sea, en 10 personas que se dicen una cosa aquí, el que está acá ya está totalmente transformada la historia. Ahora imagínense a un nivel, ¿no?, familiar, social, pues el chisme acaba siendo una invención colectiva. Pero esa invención depende de los matices, de los atenuantes, de dónde sale un chisme y por qué sale un chisme, por qué yo me asumo como portador de un chisme y en qué me estoy yo reflejando ahí, qué cosa instintiva casi, diría Freud, sale del chisme, del chiste, que habla de mí, ¿no? ¿Por qué yo le meto mala leche al chisme? O le meto atenuantes, o le meto comprensión. O sea, nos jugamos mucho en el chisme cuando no nos damos cuenta. O sea, a lo mejor somos buenas personas, pero bien mala leche cuando transmitimos chisme. No hacerlo nodal, ¿no? Como en una conversación, si sale, digamos, suma, alimenta la conversación, pero no es el punto, porque si no te envuelve en esa espiral, ya, digamos, sí te empieza a llenar de tinieblas la propia conversación y la propia realidad con la persona con la que te estás comunicando, como decir, caramba, si este compa está diciendo esto aquí de alguien más que no está, ¿qué dirá de mí, no? ¿Qué sé yo? Entonces, digamos, yo diría, no es malo necesariamente mientras sea, pues estamos atravesados por eso, por información de los otros, porque llega a nosotros, la podemos compartir, pero con esa mesura, Pero si nuestra conversación solo se centra o se ancla en el chisme, creo que sí oscurece las relaciones, la plática, y se vuelve oscuro, de hecho, el tema. ¿Alguna vez alguien ha caído en un chisme que haya ocasionado una separación? No necesariamente. Una separación nunca ha sido tan importante. En general, amistad, relaciones personales. No, siento que hay que tener mucho. Digo, no sé si lo hay hecho, pero hay que tener mucho. Lo que pasa es que en ese sentido hay cosas que te dicen como por tercera generación. Es decir, a veces tú te das cuenta de algo que se dijo sobre ti, no porque quien te lo esté diciendo estuvo ahí, sino porque le dijeron. Oye, Raúl, se anda diciendo... Es que fulano de tal dijo que tú, y dicen algo que a la mayoría de las veces no dijiste, pero que sí, como si no. Sí te afecta. Hay grandes chismes, o sea, gran parte de la literatura en América Latina tiene al chisme como un eje de construcción narrativa, ¿no? No solo en Onetti. La novela del astillero, que yo me dediqué a leer mucho obsesivamente, está basada en chismes.
Esa voz que sale dicen que lo vieron, ¿no? Como decía ahí. Otros dicen que hizo esto, otro así. Tan así que llega un momento en la novela y dice, bueno, ¿quién carajos está hablando? ¿Quién tiene la capacidad de ver cómo una persona llega al centro de la ciudad y luego aparentemente se va a un bar y alguien lo vio ahí, pero otra gente lo vio en otro lado, ¿no? O sea, es una Como maestría. la de Crónica de una muerte anunciada. También. El día que lo iban a matar, fulano. Santiago Nazar, el día que lo iban a matar, ajá. escuchó el barco en el que venía el obispo que lo Sí. iba a casar, Sí. ¿no? Bueno, Pero ese día iba a morir. Y otro autor que ha hablado sobre la necesidad de callar y justo ser mesurados, pienso en Javier Marías, ¿no? Que habla de uno no debe contar nunca nada, porque al hablar podemos ir generando, digamos, consecuencias que luego no sabemos a dónde nos llevan, ¿no? Y recuerdo en Tu rostro mañana o en, si mal no recuerdo, es Corazón tan blanco, habla No de- quería saber, pero es sabido. pero es sabido. No quería saber, pero es sabido. Y cómo enterarse de una circunstancia le cambia la vida, digamos, ¿no? Y a veces nos pasa de, no, mejor no me lo digas. Es que sí, O es como esa pregunta de, ¿para qué te pregunto sobre tu pasado a mi pareja o alguien de, ¿para qué? ¿Para qué quiero saber de tu pasado si eso puede trastornar o modificar mi vida? Y en eso va Corazón tan blanco. Mejor no indago quién eras, qué pensabas, Pero qué hacías. es paradójico porque dicen, preferiría no saber, solo puedes decir, preferiría no saberlo hasta que lo sabes. Sí. No voy a preguntar por qué tienes tatuada una lágrima debajo del ojo. No pienso preguntar por qué. Bueno, algo que pasa muy comúnmente en una conversación, además del chisme, es las malas palabras. Que decía Roberto Fontana Rosa, ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? ¿Ustedes en las conversaciones usan malas palabras? ¿Y cuáles son esas malas palabras? No las digan Pues, aquí, ¿pa' qué? no las Pues, emulen. sí. ¿No? Yo creo ¿Para qué chingados te digo? yo creo que hay que usarlas en el contexto. Una mala palabra bien utilizada es Un muy sabroso. cabrón en el timing perfecto Hombre, está muy ¿esto se acaba cabrón. de convertir en una cantina? No, digo, depende. A veces la escatología es muy de hombres también. Un día me lo dijo una amiga. La verdad es que los que se pasen con las malas palabras luego son los hombres, ¿no? En el sentido que se les está permitida la escatología en el lenguaje. Y las mujeres siempre como que nos tenemos que reservar. Eso me hizo pensar muchísimo, ¿no? Pero si tú dices una mierda bien dicha, ¿no? Parece que das cuenta de lo tremendo que quieres decir, ¿no? Yo creo que las malas palabras sí son muy relativas, ¿no? Cruzan como fronteras a veces invisibles de status quo, a veces de manejo del lenguaje, de formalidad, pero también creo que son parte de la catarsis, ¿no? O sea, te Y de desfogas ahí. contexto, ahí es cuando decimos, a esa persona le queda, en donde se le oyen bien, digamos, la grosería, las malas A ver, palabras. repítelo, le Y dices. que dices, no, qué bien le sale estas groserías, qué bien le sale. O las zonas, ¿no? Aquí mismo, en ciertas regiones del estado, que dices, qué sabroso habla esa señora, que dice, estos cabros. Y dices, pero le sale, ¿no? Pero definitivamente yo creo que son un gran ingrediente de la conversación y uno tiene que medir si va o no con uno ese juego. Hay malas palabras que son poéticas, ¿no? Yo cuando descubrí en Michoacán la palabra putacera, putacera. De hecho, no saben, pero todo esto que estamos conversando pues, es un beep que se está extendiendo durante todo este bloque, ¿no? Esa palabra me pareció maravillosa. Yo no la había oído. Tremenda. Sí. ¿Putacera? No, sí, Se armó se armó la así putacera. una cosa generalizada, tremenda. Y yo creo que desgraciadamente para los procesos de violencia, ¿no? Yo la he escuchado varias veces, digo, qué palabra tan adecuada para describir esa violencia generalizada, ¿no? Así, sobre todo Hasta me que- dan ganas de entrarle. No, es muy difícil usarla porque aparte es muy regional y lleva como un acento esa palabra. Sí, claro. ¿No? Si yo la digo, pues lo digo con un acento más urbano y como que no, pero escuchándola en el contexto, esa palabra decía, un día así le dije, es que se armó la putacera. Dijo, no, O sea, de haber estado. para mí tuvo un brillo casi artístico. Era como una invitación. Sí, esa. sí, era como descubrir la barbarie, ¿no? Sí, ¿tienen alguna mala palabra que sea su favorita? Obviamente no es necesario que la digan. Yo, por ejemplo, puedo decir que, sí, palabras pulcras, mi palabra favorita es esta que hace referencia al falo y que empieza con V y que no voy a decirlo. Pero ¿tienen ustedes alguna...? Por ejemplo, esa palabra a mí no me gusta. Esa A no mí me gusta. también Me causa... rebasaría. Pero ya se ha convertido hasta en una muletilla. Sí, Pero fíjate que ha perdido peso. Sí. Antes de decir esa palabra era, ay, hasta te daba medio escalofrío, pero ahora se dice No, con una y ahí facilidad. ahí le pones ALV, yo lo veo mucho en el Facebook,
¿no? Claro. La referencia sí, pero de repente como medio descontextualizada quizás porque esa palabra para mí significaba, era muy fuerte antes, ¿no? Y ahora como que en los chavos lo veo, ¿no? Hasta de repente con amigos de mí. A la verge. Le digo, no, oiga, esa palabra a mí me O hay perdón, no quiero ser un ¿no? puritano, que la pero invierten sí. como ga, Sí, o sea, para matizar. La Gaber. ¿no? Gaber. Sí. Sí, Bueno, de hecho, curiosamente esto ha pasado por el tiempo. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de la Lengua, no me acuerdo muy bien cómo se llama esta institución, pero hizo un análisis de cómo la palabra güey precisamente también en un momento de mediados del siglo XX era una palabra muy fuerte y era una palabra muy insultante y conforme va pasando el tiempo, entran en el vocabulario de las personas. Carlos Fuentes empieza a utilizarlo en sus novelas. Molotov entra y populariza estas malas palabras. Y ahorita yo creo que es la más dócil, es como si alguien te dijera tonto, ¿no? No, pues es todo, es 3 puntos suspensivos, es parentética, es coma, es punto y coma. O sea, el güey ya se incorpora una estructura de fluidez del habla, de la oralidad, donde se utiliza de todo. Es artículo, es sustantivo, o sea, la palabra güey cumple unas funciones, ¿no? Ahí lingüísticas. Es puente. Es un montón. puente. También creo que es una manera en donde el lenguaje está como la defensiva y donde también se homogeneiza. También estamos en procesos de homogeneización muy fuertes del lenguaje, ¿no? Y creo que el güey sirvió para ir homogeneizando muchas cosas y también como una práctica. Yo siento que las prácticas lingüísticas no se deben condenar tan fácil, son muy fluidas, ¿no? Y en esas prácticas lingüísticas, ahí creo que sería importante decir cómo puede convertirse en problema cuando otra vez hacemos nodal a la grosería, como creyendo que solo de eso depende la calidez de una conversación. Entonces, cuando se vuelve tan repetitiva, puede decir como, no, ya maestro, ya te entendí, ¿no? Pero, y ese límite, quizá, eso de timing, ese límite, pues también es todo un arte de decir en dónde ya me estoy pasando, o por querer hacerme el cálido o el simpático, Sí. mantengo una conversación alrededor de la grosería. Y esa línea es quizá un arte de encontrarla, decir, creo que ya me estoy pasando y ya ni estoy siendo simpático y ya este recurso ya me lo agoté. O sea, si Y ya no, mejor me voy a mi casa. Es como con las crudas postconversatorias, que termina uno está muy contento en una reunión, en una cantina, y al otro día te sientes dices, mal ¿qué dije? contigo. ¿Qué Sí. me Es pasé? decir, No debí decir eso. Me pasé de simpático, ¿no? Sí. Eso quiere decir que en la conversación también a veces hay que autolimitarnos, ¿no? Total. Para no ser impertinentes y a todos nos ha pasado que tienes esa cruz. Sí, no, a lo mejor esto no lo había expresado, siento que se molestó, porque también la conversación nos pone en juego los límites de lo que podemos decir y lo que no debemos decir. Sí, entonces, en ese sentido, ¿creen que la autocensura es necesaria? Me gusta. Yo no sé si es autocensura, yo creo que es un control que siempre tenemos, ese deber ser. Solo es censura que uno le pone. Claro, porque yo no sé. Pero autocensura no. No, porque en realidad no es que la autocensura es porque provino una censura de afuera hacia adentro y después fue tan perfecta la censura que ya sale de ti la censura. Se sistematizó. Acá más bien es una pertinencia del lenguaje o de la expresión. Decir, híjole, no sé si... uno tiene un límite siempre, ¿no? Sí, una cautela, porque pienso que hay preguntas que te llevan, lo pienso en un taxi que de repente recuerdo que me decía el conductor como, ¿y usted cuál es su evaluación que hace de este? Me la soltó así tajante. Dígame su opinión del gobierno actual. Y yo, ay, espérese, si venimos aquí en paz. Estamos Y aquí. obviamente, Es una forma de romper el hielo de ahí taxistas. yo sí busqué no es ni el momento ni la circunstancia de aquí. Ahí le va todo mi Estabas sentir. buscando de qué color era el taxi, pues, ¿no? vamos bien con sus claroscuros y demás, como no voy a decantarme, ¿no? No voy aquí a abrir un debate. Entonces creo que sí constantemente estamos leyendo Claro, acelero o bajo, ¿no? O no, ¿qué sentido tiene ahorita sacar el sable y yo decir, sí, pues ahí te va? Porque alcanzas a leer en el otro si la pregunta es como... Una sed de venganza casi ahí. Exacto, como quiero ¿Somos sangre. pares o qué? Sí. Es como cuando tu pareja te puede llegar a preguntar, ya descubrí por qué no te gusto. Es una pregunta que tienes que tener mucho cuidado que vas a contestar. No, eso está muy peligroso. No, ese está para el inicio de novela. Sí, Ya descubrí por qué no te gusto. No, yo diría, Ave María Santísima. Porque normalmente uno Las dice, a cosas ver, que ¿por qué? perdimos en la conversación. O podrías a ver, dime por qué yo todavía no sé. Claro. Sí, ese tipo de cosas te pueden llevar a un divorcio. Pero fíjense que
ahorita que estamos hablando sobre las malas palabras y que de repente estas se vuelven en el punto central de una conversación, hay conversaciones que se vuelven más íntimas. ¿A partir de qué punto podemos decir, creo que a esta persona le puedo soltar una confesión? ¿Hay señales alrededor? Bueno, ¿O depende de ¿no? cuánto tiempo tienes A veces conociéndolo? ciertas confesiones con quien sabes que no vas a volver a ver. Lo que decían del taxista, yo creo que el arte de conversar con los taxis debe ser Sí. reconocido, ¿no? La información que un taxista te puede dar del lugar, de su historia. Yo he tenido pláticas memorables con sí. taxistas. La última vez un taxista que me llevó al centro de Morelia, que me contó toda su odisea en Estados Unidos y cómo, ¿no? Peleó una especie como de pensión y luego vino y de repente como que me dijo, ¿sabes qué? Es que de repente me dijeron que tenía que enviar información de México allá. En lo que me iba diciendo dije, este es como un informante. No sé si sea cierto o no. Ya no sabía si... Pero es irrelevante, güey. Lo que No, pasa es que la o sea, historia ya, está chida. él lo que estaba diciendo era, esto es como una especie de espía. Y me está diciendo eso entre líneas, ¿no? Y una conversación en una ciudad donde los taxistas son narradores puros, que es en Buenos Aires, ¿no? Ok. Ahora, hace poquito fui y el taxista que hizo un trayecto como de 2 horas, ¿no? En una ciudad así tan larga como Buenos Aires, nos hizo una conversación de cómo conoció a su esposa, que era polaca, porque un día se subió esa mujer con su mamá, entonces él le gustó mucho, entonces él no quería importunarla, entonces al bajar le da la suerte de que la mamá se baja de un lado y la chica se queda a pagarle, le dice, oiga, mire, pues no quiero ofenderla, pero aquí está mi teléfono, si quiere tomarse un café, pues... Y terminó casándose con la polaca, ¿no? Ok. Entonces todo eso, el trayecto de toda la crisis en Argentina, de la devaluación, ¿no? De la hiperinflación, pero de una manera tan narrativa, ¿no? Y me dice, mire, es más, si los voy a llevar ese por donde está el hotel donde está Milei, ¿no? El Hotel Libertador. Ahí están, mire todas las camionetas negras de Milei, ahí, ¿no? Dice, yo respeto al presidente, pero yo no voté por él. Entonces él iba como armando su propia narrativa del momento histórico. Eso me pareció tan iluminador para entender la situación de Argentina en este momento. Y era una narración oral muy, muy cotidiana. Los taxistas son grandes conversadores. Totalmente. Eso me hace pensar, hay un sociólogo inglés, Giddens, que dice, todos somos sociólogos, todos somos grandes, todas las personas son grandes intérpretes de la realidad. Y cuando regresamos, cuando les damos pues ese valor a cada individuo de que nos logran descifrar el mundo, pues claro, en un conductor, en un obrero, nos logran explicar el mundo y dicen, no, pues este cuate está describiéndome, está ayudándome a comprender, en este caso, un país extranjero. Y sí, coincido, ¿no? Los taxistas, las personas con las que nos topamos en el día a día, nos pueden ayudar a desvelar nuestro alrededor con una claridad de un académico de tiempo completo. Dicen que el chisme es sociología doméstica, ¿no? Ok. Bueno, estábamos platicando y seguro vamos a continuar platicando después de que hagamos este último... bueno, ya no es un corte porque ya tenemos que irnos, ¿verdad? Vamos a tener que nos digan si esto ya se acabó. Sí, bueno, Nomás pues nos quedan 2 que irnos. minutos, sí que invéntate algo. Puedo soltarles concluyendo. más preguntas. Yo quería preguntar sobre la anécdota, el peso de la anécdota en una conversación, pero sí, salvo que tenga una capacidad de síntesis perrona, yo creo que ya no va a haber chance. Yo creo que una buena conversación está llena de anécdotas, Sí. ¿no? Está llena de pasajes propios, ¿no? De historias personales, como de, me acuerdo de tal situación, ¿no? O sea, el relato implica necesariamente una descripción de una situación determinada, ¿no? La anécdota es parte inherente a la conversación. Y usualmente suele ser muy adornada y muchas veces incluso hasta falsa, ¿no? Porque las anécdotas juegan con lo que recuerdas y cómo lo recuerdas, pero resulta que la memoria, contrario a lo que se pensaba antes, que era este gran almacén donde se guarda información, pues hemos descubierto en los últimos años cómo es que la memoria en realidad es un proceso de recreación de información. Y relacional, todo el tiempo relacional. Sí. ¿Sabes qué? Estuvo chido y qué bueno que lo hubiéramos podido desarrollar, pero ya se acabó el programa. No, pues. Gracias por venir, Gustavo. Gracias por venir. Raúl, gracias Jorge. a ustedes, Aldo. Nos vemos la próxima Gracias semana. Nos vemos en el por seguir próximo chisme. esta emisión a nombre de toda la producción y nos vemos para el próximo capítulo.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó